lo debemos a ti. Eres tú el que hace posible nuestra vida. Eres tú el que hace posible todo lo que tenemos. Y queremos honrar y bendecir tu nombre al estar reunidos en este lugar, invocando tu santa presencia. Quédate con nosotros, Señor, en medio nuestro. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos nos sentimos felices de estar en la casa del Señor? La Biblia dice, hermanos y hermanas, que ahí donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y el Señor está acá porque acá vemos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. También enviamos un saludo a los oyentes de la radio que están pendientes de nuestra transmisión y a quienes nos siguen a través del internet. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 21. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 21. Y de este libro de las Crónicas, en el capítulo 21 vamos a leer a partir del versículo número 12. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 12: el profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab. Y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes, vecinos de los cusitas, para que se rebelaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, cuando el Señor le hizo la promesa a David de levantarle una dinastía, lo hizo con el objetivo de garantizar la promesa que también le había hecho a Abraham muchos siglos antes. El Señor le había dicho a Abraham que por medio de él las naciones de la tierra serían benditas. Y cuando Dios le hizo esta promesa al patriarca Abraham, lo hizo porque él sabía que a través de la simiente de Abraham, a través de su descendencia, vendría el Cristo. Obviamente, hermanos, que siguiendo toda esa línea de generación tras generación, esta finalmente iba a terminar, obviamente, con la llegada del Cristo. Y eso efectivamente fue lo que ocurrió cuando, por ejemplo, nos encontramos
ante los hechos relatados en los evangelios. Pero entre la promesa de Abraham y el cumplimiento de esa promesa con la llegada del Cristo en el periodo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, usted sabe que hubo personajes en la historia bíblica que desempeñaron una posición importante, porque a través de ellos esa promesa fue pasando de generación en generación. Y una de esas generaciones importantes, o una de esas personas importantes que iban a preservar el legado que se le había entregado a Abraham, era el rey David. Por eso es que cuando David tiene la iniciativa de construirle un templo al Señor, el Señor tiene que decirle por medio del profeta Natán que no sería él el que le construiría templo, sino que sería su hijo Salomón. Pero el Señor aprovecha esa circunstancia para decirle: mira, David, no serás tú el que me vas a construir a mí una casa en la que yo pueda morar, sino que seré yo el que te levante una casa estable, de tal manera que nunca falte un descendiente en el trono de David, que nunca falte un descendiente de tu linaje. Y con eso, hermanos, la promesa se seguía como asegurando. Y en realidad esas promesas que Dios daba, como por ejemplo esta que le había hecho al rey David, era como una garantía de preservación, que aquello que le había dicho el Señor a Abraham iba a tener su fiel cumplimiento con la llegada del Cristo. Obviamente, hermanos, que desde que esa promesa se hizo realidad y durante todo el trayecto para que esa promesa se cumpliera, hubo muchas personas que trataron la manera de destruir la promesa de Dios. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que cuando el Señor nos promete algo, téngalo por seguro que siempre Satanás, el mundo y sus adversarios tratarán la manera de destruir las promesas que el Señor le ha hecho a su pueblo. ¿Cuántos tenemos promesas de parte de Dios, hermano? Todos los que estamos acá tenemos promesas de parte de Dios. Pero esas promesas que Dios nos ha hecho no son promesas libres de problemas. Al contrario, son promesas que se van a enfrentar a situaciones difíciles, que se van a enfrentar incluso a deseos de exterminar aquella promesa que Dios nos ha hecho. Yo no sé cuáles son las promesas individuales, específicas, familiares que Dios le ha hecho a usted, pero déjeme decirle que siempre existirán las personas que tratarán la manera de arrebatarle a usted las promesas que Dios le haya hecho. Eso fue lo que ocurrió específicamente con la promesa que Dios le hizo a David, que él le levantaría una dinastía, un sucesor. Siempre estaría un sucesor en el trono de David, en la casa de Israel. Pero usted sabe, hermanos y hermanas, que lamentablemente Satanás, como ya le dije, trata la manera de destruir esas promesas. Pero ¿cuáles son las consecuencias de las personas que tratan la manera de destruir las promesas de Dios? ¿Cuáles son las secuelas que le quedan a una persona que trata la manera de aniquilar, destruir o amordazar las promesas de Dios? Eso es lo que vamos a ver precisamente en este pasaje. La Biblia, hermanos, nos habla en este texto del rey Jorán. El rey Jorán era un descendiente de la casa de David, es decir, que era un legítimo sucesor. Pero a la par del rey Jorán, él tenía otros hermanos. En realidad todos estos hermanos eran hijos de uno de los reyes buenos de Israel, que era el rey Josafat. Pero Josafat había tenido otros hijos. El mayor de ellos era el rey Jorán. Cuando Josafat muere, obviamente que el próximo en la línea de sucesión era el rey Jorán. O sea, Jorán, el príncipe, era el que se iba a convertir en el sucesor de su padre Josafat. Y como ya lo dije, Josafat era descendiente
de la línea de David. Jorán entonces asciende al trono, y cuando asciende al trono, hermanos y hermanas, él tenía otros hermanos que la Biblia nos menciona sus nombres: Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael y Cefatías. Todos estos hermanos también, hermanos, eran príncipes, pero que por el hecho de no haber sido el primero en nacer o el primogénito, ellos pues obviamente estaban en la segunda, tercera, cuarta, quinta línea de sucesión al trono. Pero es ahí, hermanos, donde resulta interesante cómo Satanás ahora va a tratar la manera de destruir la promesa que Dios le hizo a David. Y muchas veces nosotros pensamos que las amenazas del diablo vienen de afuera hacia adentro. Pero déjeme decirle que muchas veces Satanás utiliza la forma de la implosión, es decir, una destrucción de adentro hacia afuera. Y es ahí donde nosotros, hermanos y hermanas, podemos correr grandes peligros, cuando no es el mundo el que quiere destruir las promesas de Dios hacia nosotros, cuando muchas veces no son nuestros enemigos o nuestros adversarios los que quieren destruir las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, sino que el mayor peligro es cuando nosotros mismos, que somos receptores de las promesas de Dios, queremos destruirlas. Y usted me dirá: hermano, pero ¿cómo va a ser eso si yo soy el más interesado en que la promesa de Dios se cumpla en mi vida? ¿Cómo va a ser eso que yo voy a destruir aquello que el Señor me ha prometido a mí? Pues vamos a ver, hermanos, algunas de esas características. La cosa es que Jorán, cuando asciende al trono, la Biblia dice que la primera decisión que él toma es asesinar a sus hermanos. Jorán, hermanos, era una persona insegura de sí mismo. Él era el legítimo sucesor de la línea dinástica de David, pero él tiene una gran inseguridad de sus hermanos, de sus hermanos. Y por eso es que él toma la fatídica decisión de asesinar a sus hermanos. Esto, hermanos y hermanas, nos lleva entonces al primer riesgo o al primer peligro de cómo las promesas de Dios pueden implosionar, es decir, cómo pueden explotar o destruirse más bien de adentro hacia afuera. Y es cuando nosotros somos personas inseguras. Nosotros, hermanos y hermanas, venimos arrastrando la inseguridad después de Génesis capítulo 3. Después que el hombre cayó, nosotros nos hemos vuelto personas muy inseguras de nosotros mismos. Si nosotros pensamos a cabalidad, nos vamos a dar cuenta que seguimos luchando con una zona de inseguridad que continuamente nos dice que no vamos a lograr aquello que Dios nos ha prometido. Y eso nos hace ver con recelo o con envidia a aquel que va prosperando, aquel que va creciendo, aquel que va desarrollando habilidades. Jorán tenía la corona puesta sobre su cabeza. Él se había vestido con los atuendos reales. Él tenía el cetro de gobierno en su mano, y él era el que estaba sentado en el trono de sus antepasados. Pero ¿cómo es que puede sentir inseguridad de aquellos que están bajo él, bajo su responsabilidad? Esto, hermanos y hermanas, no es solamente una condición que afecta la vida o afectó la vida del rey Jorán. Tal vez usted se ha fijado, yo no sé si le ha pasado a usted esto, que no hay peor cosa que tener a un líder inseguro al frente de una posición o una responsabilidad. Y esto se puede dar en diferentes niveles. Por ejemplo, el jefe que tiene bajo su responsabilidad un grupo de personas,
pero de repente hay un empleado que comienza a destacar por sus virtudes, que comienza a destacar por su responsabilidad, que comienza a destacar por su conocimiento. Si el jefe es una persona insegura, él va a hacer todo lo posible por tratar la manera de serrucharle el piso, como decimos a buen salvadoreño, de ponerle zancadilla. Yo no sé si a usted le ha tocado enfrentarse o toparse con una persona así, que de repente usted tiene cualidades, tiene virtudes, pero de repente esa persona que tiene una mejor posición que usted se siente tan insegura que trata la manera de boicotearlo a usted. Si hay algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, es de la inseguridad, porque la inseguridad nos coloca en una posición de peligro para no poder recibir las promesas de parte de Dios. Entonces pregúntese usted, ¿qué experimenta? ¿Qué siente cuando una persona cercana a usted comienza a desarrollarse y comienza a brillar un poco más que usted? ¿Qué piensa cuando al que usted le ayudó a salir adelante comienza a destacar más que usted? ¿Qué piensa que aquel hermano o hermana al que usted discipuló de repente predica mejor que usted? De repente es usado por el Señor más que usted. ¿Qué siente? ¿Qué experimenta? Si la respuesta que usted experimenta es: ve, este apenas va llegando y ya le están dando ese privilegio, y yo tengo años de estar acá y a mí solamente de líder me han dado, nunca me toman en cuenta. Esas condiciones, hermanos y hermanas, son condiciones de inseguridad. Y la inseguridad proviene de nuestra comparación con otros. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que para Dios usted y yo somos importantes, oiga, no por lo que hacemos para Él. Usted y yo no somos importantes por lo que hacemos para Él. Usted y yo somos importantes para Dios porque Él nos amó así como éramos. Dios no me ama porque sea pastor. Dios no lo ama a usted porque es servidor, porque es servidora. Dios le ama a usted porque entregó a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados en la cruz del Calvario. Entonces su identidad no está determinada por el privilegio, la posición o la responsabilidad que tenga. Si Dios decide exaltar a una persona que está al lado suyo, a la que usted formó, usted no tiene que sentirse inseguro, no tiene que sentirse celoso, no tiene por qué sentirse usted quizás angustiado. Recuerdo en una ocasión, hermanos y hermanas, creo que esto es primera vez que lo voy a contar acá en el púlpito, pero cuando estaba en ese proceso de formación en la universidad, yo tenía claridad que el Señor me había llamado al ministerio. Y los pastores que estuvieron conmigo, que me apreciaron, me apoyaron mucho, en especial un hermano que todavía está de pastor allá en San Salvador, me dijo: hermano Jonathan, me dijo, hay una zona que queremos que usted cubra, que queremos que usted atienda, así que por favor tráigame su hoja de vida y se la vamos a presentar al pastor general. Entonces yo estaba estudiando, sabía que tenía un llamado al ministerio, y yo dije: bueno, esta es la oportunidad que quizás Dios me está permitiendo para poder comenzar a servir al Señor y para así dedicar mi vida al ministerio, que es para lo que he nacido. Entonces, hermanos, yo llevé mi hoja de vida y junto a mí habían otros participantes, habían otros candidatos, otros buenos hermanos a los que yo había conocido también. Pero resulta ser, hermanos, que en el proceso, pues,
el hermano que me había invitado a participar del proceso me dijo: hermano, todavía no es su tiempo. Me dice el pastor de la iglesia, todavía no es el momento. Bueno, dije yo, no es el tiempo. Pero luego hubo otra necesidad de otra zona y nuevamente me volvió a decir: hermano, este es el momento para que usted pueda participar nuevamente de este proceso de selección. Y ya esta segunda vez, hermano, yo dije: bueno, vamos a esperar en el Señor. Y nuevamente el pastor le dijo a este otro pastor que me había referido: no. Hermano, me dijo, con tristeza le tengo que decir que no. Era la segunda vez. Él ya no insistió, pero hubo otro pastor de otro distrito que me dijo: hermano, tenemos una necesidad de una zona, por favor venga a cubrir esta zona y tráigame su hoja de vida. Esta es la tercera vez ya. Pero lo que le quiero decir es que en esa tercera ocasión había un hermano con el que yo soy muy buen amigo, que yo lo vi a él comenzar en la obra de Dios. Es decir, él era más nuevo de estar en la iglesia y yo ya tenía más años de estar en la iglesia, tenía más tiempo, más recorrido que él, y yo más o menos sabía cuántos candidatos eran los que iban a participar del proceso, y entre ellos iba yo. Pero la tercera vez dije yo: bueno, conociendo a los hermanos, creo que hoy sí, esta es la tercera vez, la tercera es la vencida, dije yo. Pero resulta ser que en esta tercera selección escogieron al hermano que tenía menos tiempo de estar en la iglesia, que tenía menos recorrido. Esa fue la tercera vez. Y el pastor que me había invitado a este proceso me dijo: hermano, el pastor dice que no con usted. Esa tercera vez, hermano, yo me sentí un poco triste, no les niego, porque uno de los hermanos que tenía menos tiempo que yo había sido seleccionado. Y yo ahí, hermanos, me comencé a replantear la pregunta: bueno, si en 3 ocasiones ha habido un no para ocupar una posición, un privilegio dentro de la iglesia, entonces significa que a lo mejor mi tiempo no ha llegado y que voy a tener que esperar más. Pero ahí, hermanos, vino inmediatamente el enemigo. Pero ¿y qué tenía este otro hermano que acaba de entrar, y tú que tienes más tiempo de estar en la iglesia y no puedes entrar a servir al ministerio? Esa pregunta de comparación es la que coloca en una zona de inseguridad a cualquiera que no ha desarrollado el carácter de Cristo. Lo que yo no sabía es que pocos meses después el pastor general me iba a invitar a servir en esta congregación. Yo no lo sabía. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, cuando nos comparamos con otro, con el proceso de otro, eso nos genera inseguridad a nosotros. Por eso yo quiero preguntarle a usted, hermano líder: ¿y usted qué siente cuando el que usted formó ahora es su supervisor? ¿Y usted qué siente cuando el que usted formó ahora, hermanos y hermanas, es su coordinador, su coordinadora? Solamente las personas maduras serían capaces de entender y decir: bueno, Señor, a ti sea toda la gloria por lo que has hecho por este hermano. Por eso yo le pregunto a usted: ¿qué siente cuando otros prosperan? ¿Qué siente cuando otros van escalando y usted no? Y usted pareciera ser que se mantiene siempre en la misma posición. Jorán, hermanos y hermanas, el rey Jorán era un rey muy inseguro. Tenía inseguridad de sus hermanos, y ante esa inseguridad la Biblia dice que los mandó a matar, tratando la manera de eliminarlos del camino. Pero lo que Jorán no sabía, que al asesinar a sus hermanos, Jorán se estaba rebelando en contra de la promesa que el Señor le había hecho a David de levantarle una casa estable, una dinastía estable. Y por eso dice la Biblia que el profeta Elías, que estaba en el reino del norte ejerciendo su ministerio, le envía una carta, y esa es la carta que hemos leído. Ve, hermanos y hermanas, ¿cuándo es que nosotros desarrollamos la inseguridad que no nos permite
recibir las promesas de Dios. Versículo número 12. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Oiga esto: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no tienes una relación conmigo. Es lo que Dios le está diciendo a Jorán. ¿Sabe cuándo es que nosotros echamos a perder las promesas que Dios tiene en su palabra? Porque todos acá tenemos promesas de parte de Dios. La Biblia dice, en la Biblia hay más bien, algunos especialistas creen, entre 6,000 a 7,000 promesas que son para usted y para mí. ¿Qué hace que haya personas que no reciban lo prometido y otros sí? ¿Sabe, hermanos y hermanas? Ya lo dije, el primer peligro es la inseguridad cuando nos comparamos con otro. El segundo gran peligro es cuando nosotros queremos los beneficios de Dios, pero no queremos relacionarnos con el Dios que nos bendice. Y eso se llama una relación interesada. Por eso es que el profeta Elías le dice: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Yo a David le hice la promesa de colocar un sucesor en el trono. Por desgracia eres tú. Pero lo que a Jorán le interesaba no era tener una comunión con Dios como la tuvo David su padre. A Jorán no le interesaba mantenerse en los caminos de integridad con los que caminó David, sino que al rey Jorán lo que le interesaba, hermanos y hermanas, era simplemente el beneficio de tener una corona sobre su cabeza. Uno de los mayores peligros que tenemos para no recibir las promesas de Dios es cuando nosotros solamente nos interesamos en la mano de Dios, pero no nos interesamos en su corazón. ¿A quién de nosotros nos gusta tener una relación solamente por interés? ¿A quién de nosotros nos agrada que tengan con nosotros una relación de comunión solamente por lo que podamos aportar? Eso es lo que produce, hermanos, es que las personas se sientan utilizadas. A Jorán lo único que le interesaba era perpetuarse en el reino. Muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, no andamos detrás del corazón de Dios, sino que andamos detrás de su mano. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, y respóndase usted solo: ¿qué lo ha motivado esta mañana a venir a la casa del Señor? ¿La mano de Dios o su corazón? ¿Ha venido con el deseo de recibir la gracia de Dios o solamente de ser bendecido por Dios? Porque si lo único que a usted le interesa son las provisiones, las dádivas, las bondades de Dios, nuestra relación es una relación interesada. Y eso hace que nosotros no recibamos plenamente las promesas de Dios muchas veces. Porque las promesas que Dios ha dado son para sus hijos. Son para sus hijos, aquellos que tienen una relación con Él. A ver, ¿a quién usted le compra zapatos? ¿Le compra ropa? ¿Se lo compra a los hijos del vecino o se las compra a sus hijos que viven bajo su techo? Obviamente, usted suple todas las necesidades de sus hijos porque sus hijos tienen relación con usted. Son su sangre. Se relacionan con usted, saben que sus hijos a su manera, pero les ama. Pero usted no le va a proveer a los hijos del vecino porque no tiene ninguna relación con ellos. De la misma manera, hermanos y hermanas, las promesas de Dios solamente son efectivas con aquellos que son sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces, si somos hijos de Dios, somos llamados a tener una relación viva con Él.
No solamente para ir a pedirle a Dios: Señor, dame, Señor, bendecime, Señor, suplime, sino que también Dios desea, hermanos, cultivar en nosotros una relación viva que transforme nuestro carácter. Un tercer error que no nos permite recibir las promesas de Dios, vea lo que dice el versículo 12: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab. ¿Cuánta gente no hay que quiere recibir las bendiciones de parte de Dios, las promesas de parte de Dios, y teniendo vidas arruinadas y teniendo vidas chuecas? Perdón que ocupe la palabra. Yo he escuchado a gente que anda en situaciones de maldad, que andan en situaciones impías y de pecado, y que le están diciendo al Señor: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, prospérame. Pero ¿cómo Dios va a prosperar a una persona que continuamente sigue el mal ejemplo de aquellos que se rebelan contra Dios? La Biblia dice: no os engañéis, la amistad con el mundo, ¿qué es? Es enemistad contra Dios. No podemos pretender nosotros querer tener las bendiciones de parte de Dios cuando somos enemigos de Dios. Y Dios a veces, hermano, muestra su misericordia a nosotros en situaciones donde son condiciones de mucha vergüenza. Y ahí es donde las personas se confunden y dicen: bueno, yo sé que ando mal con el Señor, pero Dios me bendice. Sí, pero esa bendición que Dios te da es para que te acerques a Él, para que restaures tu relación y tu comunión con Él. Pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. Tú no puedes decir: bueno, yo deseo las bendiciones de Dios estando mal. Recuerdo en una ocasión que una persona se me acercó y me dijo: mire, hermano, yo sé que no estoy con mi esposa, sé que estoy viviendo con mi amante, sé que esto no le agrada a Dios, pero aún así yo le pido la bendición al Señor en mi negocio. Dios no te puede bendecir en esas condiciones, porque si Él te da esa bendición en esas condiciones, sería solamente para tu juicio y tu castigo. A veces, hermanos y hermanas, en condiciones de rebeldía hacia Dios, es cuando venimos a cosechar tristes consecuencias. Entonces no podemos esperar que Dios nos bendiga teniendo vidas arruinadas, teniendo vidas de desobediencia. Eso es tanto como aquel joven que dice: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Tu palabra dice que tú no se la vas a negar a nadie que te la pida. Pero durante todo el ciclo en la universidad ha sido un irresponsable, no llegó a clases, no entregó tareas, no prestó atención, llegaba tarde. Y así como va a surtir efecto esa promesa que Dios ha hecho. Muchas veces, hermanos y hermanas, pensamos que Dios es el que va a hacer absolutamente todo. Pero para nosotros, hermanos, la bendición, las promesas de Dios solamente son efectivas cuando también tenemos una vida de obediencia a su palabra. Y hay un principio que usted se lo conoce de memoria: Dios honra, usted se lo puede, ¿verdad? Dios honra a los que le honran. No piense que Dios te va a tener en cuenta si tú no tienes una vida que honre a Dios. Y esto no es una cuestión de sacrificios. Recuerdo en una ocasión que una persona me dijo: hermano, fíjese que yo quiero ir a la iglesia, me dijo, después de haberme sentido bien relajado, descansado, tranquilo, sin problemas, entonces yo voy a llegar a la iglesia. Pero viene y me dice: pero ore por mí para que Dios me dé lo que le estoy pidiendo. Vaya cosa. Y yo le dije: o sea que usted piensa que todos los que vamos a la iglesia venimos de estar en la hamaca con una piña colada quizás ahí tomando, no sé.
Pero él dice, hasta que me sienta relajado, hasta que me tenga sin problemas, entonces voy a ir a la iglesia. Y mientras tanto, por favor, pastor, ore por mí. Dios solamente puede honrar a los que le honran. Entonces, ¿por qué Dios no te bendice? ¿Por qué Dios no te prospera? Pregúntate, ¿le estás honrando a Dios en aquello que te pide? Por ejemplo, veamos algo sencillo. En una ocasión yo escuché a un hermano que dirigió esta oración y dijo: Padre, por favor, bendice las ofrendas de tu pueblo, aquellos que van a sembrar, pero también bendice a aquellos que no pueden, para que en otra ocasión puedan también ser parte de esta bendición. La primera parte de la oración es correcta. Dios siempre bendice al dador alegre. Es la siembra y la cosecha. El que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Pero ¿dónde vas a cosechar si nunca sembraste? La segunda parte de la oración no es correcta, porque el principio es: Dios honra a los que le honran. Aún, hermanos, una persona en una condición de pobreza puede siempre honrar a Dios con algo. Y si no, pregúntenle a aquella mujer viuda que echó 2 moneditas en el cajón de las ofrendas en el templo. Jesús destacó la fe y la obediencia de aquella mujer. ¿Cuántas veces han habido personas que se me han acercado a mí y me han dicho: hermano, por favor, ore para que me salga esta herencia que voy a recibir? Y yo le prometo que si recibo esta herencia, yo le prometo al Señor que voy a entregar mis diezmos y mi ofrenda. Y yo le puedo decir a esa persona: y antes de que recibieras esta supuesta herencia, ¿ya lo hacías? Porque ¿qué te hace pensar que ahora que tienes más dinero, más recursos, vas a ser fiel a Dios? El principio es el mismo. El que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho. Pero no pretendamos llegar a lo mucho si no hemos sido fieles en lo poco. ¿Saben también, hermanos y hermanas, entonces por qué razón no prosperamos? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ese fue el pecado de Jorán. Fue una persona insegura, fue una persona que quería recibir las bendiciones de Dios estando mal. Y por eso es que encontramos a este hombre haciendo lo que hizo. Dice más, hermanos y hermanas, esto es terrible, porque todo lo que hagamos, sea bueno o malo, siempre va a tener una consecuencia. Dice la carta de Elías en el versículo 14: el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorarás hasta que se te salgan los intestinos. Al haberte rebelado, al haberte opuesto, Jorán, a mi promesa de levantarle un sucesor a David, tú vas a cosechar la peor de las consecuencias. Hermanos, la rebelión siempre nos pasa factura. Rebelarnos en contra de Dios siempre nos va a dejar algún perjuicio. Y veamos cuáles son las consecuencias que le vinieron al rey Jorán por serrucharle el piso literalmente a sus hermanos, por matarlos. Vea lo que dice el versículo 16, con lo que vamos a ir terminando. Número 1, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, vecinos de los cusitas, para que se rebelaran contra Jorán. Primera consecuencia, una guerra internacional. 3 enemigos, hermanos. Veamos más. Segunda consecuencia, versículo 17: así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real. Segunda gran consecuencia, saqueo público.
saquearon el palacio, se llevaron todos los tesoros del reino. Hermano, 3 enemigos peleando contra Joram, 3 reinos. Segunda consecuencia, saquearon todo, se lo llevaron todo. Piense en esto. ¿Por qué Joram mató a sus hermanos? Porque él quería el reino solo para él. Hay un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Proverbios 35:7. Así dice, ¿verdad, hermano? Amén, dijo alguien por ahí, no, hombre, hermano. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho, no el proverbio. Joram era un egoísta que quería todo para él. Vaya, ahora lo dejaron sin nada. Como consecuencia, veamos más lo que dice la Biblia. Dice: se llevaron a sus hijos, le quitaron a sus hijos. Tú le quitaste la vida a los hijos de David. Ahora el Señor te está quitando a tus hijos. No tiene futuro. Hermanos y hermanas, qué bendición y qué alegría es cuando uno ayuda a una persona y usted sabe que esa persona después va a bendecir a la siguiente generación. Tal vez usted le hizo bien a un hermano, a una hermana, pero esa persona quizás no lo va a bendecir a usted, pero va a bendecir a alguno de sus descendientes. Y eso suele ocurrir. A veces uno siembra una semilla que va a venir a cosechar después en la segunda o en la tercera generación. Pero también ocurre que si nosotros somos egoístas, podemos estar privando a la siguiente generación de todas las promesas y las bendiciones que Dios nos deseaba dar a nosotros y a nuestros hijos. Muchos de ustedes, hijos, están recibiendo la bendición de la cosecha de una semilla que ustedes no sembraron, de una semilla que sembraron quizás 2 o 3 generaciones atrás. Pero el hecho es esto: los cristianos somos llamados para bendecir a otros, somos bendecidos para bendecir a otros. Dicen amén, hermanos. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Bien poquitos quieren la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Si Dios te bendice, es para que bendigas a otros. Eso es lo que Dios desea. Así que, hermanos y hermanas, queremos recibir las bendiciones de Dios. Deje las inseguridades. Queremos recibir las bendiciones de Dios. Honremos a Dios. Queremos recibir las bendiciones de parte de Dios. Haga una siembra significativa en la siguiente generación. Guarde la semilla, pero para la siguiente generación. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con el Señor. Les invito para que puedan ponerse en pie. Vamos a orar por ustedes. Si hubiese alguna persona, algún amigo o amiga que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Todos queremos ser bendecidos por el Señor, recibir las promesas de parte de Dios, pero lamentablemente muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos en peligro el cumplimiento de esas promesas, cuando por nuestras inseguridades, cuando por nuestras rebeliones, cuando por nuestra falta de honra, cuando por nuestra falta de siembra, no cuidamos lo que Dios nos ha prometido. Así que si hubiera alguna persona, algún amigo o amigo que desea entregarle su vida a Cristo, le invitamos para que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Vamos, queremos orar por usted. ¿Hay alguien?
Puede pasar. Queremos orar por usted. No tengo mucho tiempo, pero queremos orar por usted. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere tener una relación viva con usted. Dios no quiere una relación interesada solamente. Dios quiere también tener una relación viva. Recuerde eso, Dios quiere tener una relación viva con usted. Cuando no cultivamos una relación con Dios, sino una relación que prima solamente por interés, es una relación que pone en riesgo todo lo que Dios nos ha prometido. Todos aquellos hombres que vieron el cumplimiento de las promesas que Dios les hizo fueron personas que tuvieron una relación con Él. Abraham, David, todos ellos tuvieron una relación con Dios. Esta mañana Dios le invita a tener una relación con Él. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero que Dios nos ayude a cuidar de las promesas que Dios nos ha hecho. Que Dios nos ayude a dejar de ser personas inseguras. Que Dios nos ayude a tener una relación viva con Él. Que Dios nos ayude a honrarlo. Que Dios nos ayude, hermanos, a cuidar la semilla, a dejar un buen legado, no un legado de muerte, sino un buen legado. Es nuestra petición. Padre, gracias por tu palabra, porque nos enseña la responsabilidad de cuidar las bendiciones que tú nos das. Pero ayúdanos, Señor, también a ser de bendición para la siguiente generación. Ayúdanos, Señor, a cuidar de esa relación que podemos tener contigo. Ayúdanos, Señor, es nuestro deseo, es nuestra petición. En Cristo Jesús oramos. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra. Queremos, Señor, honrarte aún con el fruto de nuestras primicias. No importa si es mucho o poco, pero te lo damos con amor y sinceridad, sabiendo que de ti lo hemos recibido. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos